Buenos días. Bueno, yo quisiera en primer lugar agradecer y felicitar a todos los que han participado en la organización de este evento, es decir, no solo los presidentes, ni muchísimo menos, sino también todas aquellas personas que han tenido una intervención pues, en la organización, en sus diversos niveles. Este evento que a mí me ha parecido sin duda de gran interés. Bien, el tema, ya se ha dicho, que se me adjudica a mí es el de la responsabilidad medioambiental, la responsabilidad por daños ambientales. Topamos así, por tanto, en primer lugar, con una institución de hondo arraigo en nuestra tradición jurídica, como es la institución de la responsabilidad, o más particularmente la responsabilidad civil por daños. Todas las instituciones, yo creo que a lo largo de la mañana hemos tenido ocasión de comprobarlo, todas las instituciones del derecho, de ese derecho que se ha gestado en los dos últimos milenios, es decir, podríamos decir el derecho, si se quiere, de los países de la órbita latina, con unas marcadas raíces en el derecho romano, es decir, que tiene una evolución muy similar. Todas las instituciones que se han formado durante este dilatado periodo de tiempo encuentran serias dificultades para adaptarse al entorno medioambiental. Es decir, los retos que plantea la tutela del medio ambiente estamos tratando de afrontarlos con las instituciones de siempre. Y lo que comprobamos es que esas instituciones sufren importantes torsiones. Desde el punto de vista del derecho penal, la tipificación del delito medioambiental es extraordinariamente compleja. Desde el punto de vista, si se quiere, del derecho internacional, hablar de soberanía de los Estados en materia ambiental, esto es algo también muy relativo, es decir, los procesos ambientales desbordan las fronteras. Si lo contemplamos desde la óptica del derecho civil y de los datos básicos del derecho civil, el concepto de propiedad, de titularidad, pues también es algo que los retos de la protección del medio ambiente desbordan y rebasan estas categorías. Es decir, ¿de quién es el medio ambiente? ¿De quién son los recursos naturales? Bueno, pues una de las instituciones que también se ha visto, por supuesto, extraordinariamente afectada, es esta de la responsabilidad civil por daños ambientales. Es decir, se producen una serie de daños al medio ambiente y cómo se responde civilmente ante ellos. Bueno, la primera tendencia siempre ha sido, pues bueno, trasladar lo que había, es decir, trasladar el régimen tradicional de la responsabilidad civil para afrontar desde él estos problemas. Eso ya se vio desde un primer momento que planteaba eso, profundas disfunciones, profundas distorsiones en las categorías arraigadas. Pero aquí, en materia de responsabilidad civil por daños ambientales, se ha dado una iniciativa y un paso muy importante en Europa, que es la introducción, la elaboración de un nuevo sistema, es decir, de responsabilidad por daños ambientales. Es decir, por primera vez, yo creo que este sector es particularmente interesante porque por primera vez contamos con la experiencia de cómo una institución tradicional, histórica, fundamental en nuestro sistema jurídico, se transforma profundamente hasta hacerla, como veremos, prácticamente irreconocible en algunos casos, cuando de verdad se pretende hacer operativa en el entorno de los daños ambientales. Y esa experiencia europea, es decir, que por supuesto no la planteo aquí como ningún modelo, sino fundamentalmente como un elemento de reflexión, es decir, de dónde estamos, que es una experiencia, por otro lado, que tiene muchos puntos cuestionables. Es la que se pone de manifiesto en una directiva muy importante en Europa. Como ustedes saben,
Las directivas no son propiamente normas jurídicas, es decir, en las directivas se marcan unos objetivos, unos principios generales para todos los países europeos y después ya cada Estado tiene que incorporar y incorporar esa directiva a su derecho interno. Pues bien, esta directiva es una directiva del año 2004, directiva sobre la responsabilidad por daños ambientales, es decir, que en el caso español se incorpora al derecho español a través de una ley del 2007 y en todos los Estados europeos se ha incorporado con la misma estructura y con el mismo contenido. Bueno, hay que destacar en primer término que fue una directiva muy debatida, es decir, que tardó más de 14 años o 15 años en aprobarse. Es decir, hubo un gran debate en torno a esa directiva. Y hubo un gran debate sobre todo con relación a un sector empresarial y económico llamado a tener mucho protagonismo en ese régimen, que era el sector de las compañías aseguradoras. ¿Por qué? Porque la directiva, es decir, pretendiendo dar efectividad a la responsabilidad por daños ambientales, exigía como punto irrenunciable que toda una serie de sujetos, es decir, sobre todo empresas de tipo industrial con gran capacidad de riesgo para producir daños ambientales, todo este tipo de empresas contrataran obligatoriamente un seguro para hacer frente a posibles daños ambientales. Bien, entonces ahí las compañías de seguros, que son las que tendrían que hacer frente a estas indemnizaciones, tuvieron un papel muy relevante, es decir, tuvieron y ejercieron una fuerte presión en todo ese proceso de elaboración de directivas. Hay que tener en cuenta además que el sector de los seguros, como sabrán, es un sector que está muy bien articulado. Es decir, detrás de una pequeña compañía de seguros con la cual contratamos una póliza pequeña, hay otra compañía que la cubre y a su vez otra que la reasegura, por lo tanto, es un sector que actúa con voz única. Bien, entonces, ¿dónde se produjeron, es decir, qué resultó de toda esta directiva? Bueno, pues en primer lugar, resultó un importante, o ha resultado un importante cambio en la distribución de papeles, si se quiere, teatrales. Los estudios de Derecho y Literatura son para mí estudios muy significativos, muy elocuentes, porque nos ponen de manifiesto que con mucha frecuencia los juristas, digamos, optamos o nos desenvolvemos con arreglo a modos literarios. Es decir, una ley en muchos casos pues es un guión, una historia, en la cual se asignan unos papeles. Es decir, la responsabilidad civil, en la responsabilidad civil, el relato tradicional de la responsabilidad civil, tal como viene del derecho romano, es decir, y concretamente de una ley de la época romana, que es la llamada Lex Aquilia, es decir, la Lex Aquilia es la ley que está en la base de la regulación de la responsabilidad civil patrimonial en países pues, como Panamá, como Perú, como Francia, España, Portugal, Alemania, es decir, todos estos países tenemos y hemos tenido y seguimos teniendo prácticamente el mismo régimen de responsabilidad civil. Y es un régimen de responsabilidad civil que se concentra en muy pocas palabras. Es decir, no me he puesto a contarlas, pero son poco más de una docena o docena y media de palabras. Es decir, y que viene a decir, el que por culpa o negligencia causare daño a alguien vendrá obligado a indemnizar por el daño causado. Y punto. Entonces, este puñado de palabras ha servido durante siglos para resolver los casos de responsabilidad civil que se han planteado en buena parte del planeta. Es decir, solamente con estas palabras. Entonces, es un modelo destacadamente conceptual, es decir, son una serie de conceptos. Es decir, el que por culpa o negligencia, concepto de culpa, concepto de negligencia, causare, causalidad, daño, ¿qué es daño? A alguien, víctima. Entonces, sobre todas estas palabras, estos términos, ha girado
una abundantísima, riquísima y evolutiva jurisprudencia que ha ido, en cada caso, concretando, es decir, pues cómo debemos entender la relación de causalidad, es decir, quién tiene la condición de causante, de víctima, de responsable, es decir, toda una serie de conceptos que se han ido desarrollando a través de una riquísima jurisprudencia y doctrina. Pues bien, lo que resulta de introducir el régimen de responsabilidad civil en la órbita medioambiental es completamente distinto. De entrada, nos encontramos con una regulación mucho más detallada. Es decir, que ya no es un criterio conceptual, sino un criterio enumerativo. Es decir, por ejemplo, el concepto de daño ambiental no se deja, es decir, en concepto y en que los jueces lo interpreten, sino que daños ambientales son los que se recogen en unos rigurosos y desarrollados anexos de la directiva. Es decir, pues en el caso de daños a la fauna son los daños sobre estas especies faunísticas. En los daños forestales, este tipo de daños. En los daños en los suelos, este tipo de daños. En los daños en las aguas, este tipo de daños. Es decir, esto se asemeja más a una póliza de seguros que a una ley tradicional. Es decir, aquí ya se ve de entrada la presión de las compañías de seguros, que lo que pretendían es tener muy claro, es decir, saber de antemano en qué casos ellas iban a responder y en cuáles no. Esa es una primera cuestión. Segunda cuestión, el reparto de papeles. Es decir, en el relato clásico dominante de la responsabilidad civil había fundamentalmente tres personajes. Primer personaje, la víctima. Es decir, alguien sufre un daño. Segundo personaje, el causante. Es decir, alguien ha causado ese daño. Y tercer personaje, hay un tercer personaje implícito, pero que está ahí, que aflora y que saldrá siempre en una segunda fase ya del relato, que es el juez. Es decir, el juez que valora estos componentes y estos elementos. Pues bien, en el caso de la responsabilidad patrimonial por daños ambientales, todos estos personajes desaparecen. O hay alguno que tiene una aparición esporádica. Puede estar o no puede estar. El primer personaje que desaparece es la víctima. Es decir, la responsabilidad por daños ambientales es una responsabilidad sin víctimas. ¿Esto qué quiere decir? Que si en un caso aparece una persona que dice, oiga, mis cosechas de tomate se han perdido por una contaminación de suelos o de aguas. O otras personas que dicen, oiga, hemos tomado una serie de alimentos contaminados y hemos sufrido daños que nos han llevado a la hospitalización o ha habido casos graves de muertes o de... Entonces, en estos casos que aparecen estas personas levantando el dedo, como diciendo, hemos sufrido un daño, es decir, la regulación, la directiva, la ley les dice, no, este no es el camino. Ustedes tienen que ir a la responsabilidad civil. Vayan a la responsabilidad civil y planteen ahí sus problemas. ¿Por qué? Porque los daños de los que se ocupa la responsabilidad patrimonial no son los daños personales, sino que son los daños al medio ambiente. Es decir, a nosotros no nos preocupa que se haya perdido su cosecha. Es decir, si se ha perdido su cosecha, vaya usted al Tribunal Civil. Es decir, a nosotros lo que nos preocupa es que estos suelos han quedado contaminados. Es decir, a nosotros no nos preocupa que su, ¿cómo se dice? Acuicultura, se llama aquí también, ¿no? Su cultivo marino, que tienen ahí sus peces, sus mejillones, hayan perdido sus pertenencias. Eso es algo muy atendible, pero es una pretensión que ustedes tienen que plantear ante la jurisdicción civil. A nosotros lo que nos preocupa es que estas aguas han quedado gravemente dañadas y gravemente contaminadas. Es decir, por lo tanto, no hay víctima. Porque si aparece alguien que dice, yo soy víctima, se le dice, claro, usted es víctima, por supuesto, pero vaya usted a la responsabilidad civil. Porque aquí no atendemos daños personales, sino que atendemos daños al medio ambiente.
Entonces, ¿y qué es lo que prevé la ley en este caso? Pues la ley, la norma de responsabilidad medioambiental, pues lo que prevé es que inmediatamente que se ha producido un daño ambiental, es decir, por ejemplo, se han contaminado unas aguas, se han contaminado unos suelos, es decir, se ha perdido la cubierta verde, la cubierta arbórea y tal, inmediatamente lo que tienen que hacerse son tareas de restauración. Inmediatamente. Es decir, cuando se producen daños, inmediatamente se tienen que llevar a cabo tareas de recuperación de esos recursos. Es decir, por ejemplo, descontaminar los suelos, descontaminar las aguas. ¿Y esas tareas quién las hace? Pues las hace y las promueve fundamentalmente la administración directamente. Es decir, que el juez en este primer momento queda de lado. Entonces, una vez que ya, o cuando se están realizando estas obras de restauración, de recuperación de los bienes que se han visto afectados, la cuestión que se plantea es, bueno, vamos a buscar si hay algún causante, algún responsable. Pero fíjense bien, el culpable o el responsable es contingente. Es decir, puede estar o puede no estar. Se le puede encontrar o no se le puede encontrar. Pero con independencia de que se le encuentre o no se le encuentre, se dé con él o no se dé con él, lo que se tienen que hacer ya son las obras de recuperación. Entonces, aquí se aprecia también una clara diferencia con respecto a la responsabilidad civil patrimonial. Es decir, en la responsabilidad civil, primero hay una víctima, que aquí no está. Después se busca un causante. Y solo cuando se ha buscado un causante, un responsable, y se le ha reputado como tal responsable, este individuo tiene que indemnizar y tiene que pagar a la víctima. Es decir, aquí esta secuencia no se da. Es decir, se producen unos daños al medio ambiente y automáticamente tienen que llevarse a cabo obras de reparación. Veremos después si después encontramos al responsable. Al responsable, que significativamente en esta regulación no se le llama responsable, sino que se habla de él como sujeto que pueda estar obligado a pagar, como el término exacto es sufragar los gastos de restauración. Es decir, no es responsable, es decir, es esos gastos que ya se han producido y que han costado pues tantos millones de euros, vamos a ver quién los paga. Entonces, se puede buscar al responsable. Entonces, en la búsqueda de ese responsable o sujeto obligado a pagar a sufragar los gastos, la normativa europea da un paso muy importante y en principio muy favorable, es decir, al introducir una presunción de causalidad. Es decir, aquí sí que se produce un giro muy importante, la reducción en el sentido de que no se tiene que demostrar que alguien, es decir, por las vías de prueba tradicionales, que alguien ha causado un daño, sino que la propia norma presupone, en ciertos casos, quién lo ha causado. La norma viene a decir que cuando alguien realice una actividad que se considere, y esta es la palabra, adecuada para producir ese daño, se presume que esa persona o esa entidad es la causante. Pues, se detecta una contaminación con ciertos niveles de mercurio en suelos, en aguas, en la fauna silvestre, es decir, tienen todos mercurio, ¿no? Entonces, o ciertas dosis de mercurio. En esa zona y en el curso alto del río hay una empresa que utiliza mercurio, ¿no? Entonces se considera, pues bueno, esta empresa tiene una actividad que es adecuada para producir estos daños. Por lo tanto, esta será la empresa a la que presumimos causante de esos daños. Que no quiere decir que lo sea, es decir, eso quiere decir que sobre esta empresa cae ahora la carga de la prueba y de destruir esa presunción. Es decir, pero de momento esa carga ya se sitúa en estas empresas. Es decir, con lo cual se ha pretendido recomponer la desigualdad que tradicionalmente operaba en este sector, y es que, digamos, los sujetos afectados, las personas más bien, eran los que tenían la obligación
de demostrar que alguien había producido un daño. Entonces, y eso se hacía muy difícil. Pues claro, esta empresa también podía alegar secreto industrial, es decir, bueno, cómo se consiguen las pruebas, cómo se tal. Tiene unos conocimientos técnicos de lo que se está desarrollando ahí que no tienen, digamos, las personas, por ejemplo, pues del ámbito o los operadores jurídicos, comenzando por los fiscales, etcétera, que no tienen esos conocimientos tan especializados sobre lo que allí se está desarrollando. Entonces, aquí se ha dado un paso muy importante. Pero, por otro lado, también se establece que aunque una entidad se identifique perfectamente como la causante del daño, esa entidad puede acogerse a cláusulas de exoneración que han sido muy discutidas, es decir, y que son muy discutibles, es decir, que son problemas muy sensibles en este sector. Primera cláusula de exoneración importante, es decir, la entidad queda exonerada de la responsabilidad o de la obligación de sufragar los daños si su actividad se ha desarrollado bajo el amparo de una autorización administrativa. Este es un punto crítico. Sobre todo, y aquí ha habido una clara regresión, sobre todo cuando había ya una jurisprudencia muy clara que llegaba a entender que el hecho de cumplir con las autorizaciones no exoneraba necesariamente de responsabilidad. Es decir, yo puedo tener una empresa a la cual se me autorizan para verter, yo qué sé, 10 litros al día de residuos, de determinados residuos, verterlos en un curso de agua. Esos 10 litros, en principio, si el curso de agua, el río, llega suficientemente caudal, no produce ningún impacto. Es decir, ahora, cuando ese río baja con un caudal muy bajo, en una época de sequía, yo sé y puedo saber que verter 10 litros de esa sustancia en ese río va a producir unos efectos terribles. Es decir, entonces yo puedo decir, no, es que estoy acogiéndome a la autorización. No, es decir, la autorización me permite, pero las circunstancias concretas no sería que admisible. Es decir, pues bien, aquí de manera muy discutible, la directiva ha establecido esta exoneración general. Es decir, quien actúa al amparo de una autorización, aunque haya sido el causante del daño, queda exonerado de la obligación de sufragar los gastos. Otra exoneración muy debatida, es decir, que marca también una de las líneas del futuro del derecho medioambiental y del derecho en general. La que podríamos considerar la cláusula técnica o del conocimiento técnico. Es decir, quedan exoneradas aquellas personas o entidades que, habiendo causado el daño, no podían conocer que eso produciría efectos negativos al medio ambiente en el estado de los conocimientos científicos en el que estas actividades se desarrollaron. Este es un tema extraordinariamente delicado que no procede tratar aquí, pero es un tema absolutamente crucial, digamos, en una sociedad como la nuestra que lo ha fiado todo al desarrollo tecnológico. Es decir, se me dice, no, es que yo no cuando se produjo el daño, los conocimientos científicos no permitían entender que esa actividad que yo estaba desarrollando iba a producir ese daño. Claro, si esto es así, aquí se está dando una patente de corso, es decir, porque se está permitiendo que, bueno, yo puedo hacer todo, es decir, y si pasa algo y hay daños, pues bueno, ya me enteraré, yo me entero ya, pero con efectos graves al medio ambiente, que mi actividad es nociva. En vez de exigir que, bueno, que una persona o una entidad, antes de desarrollar determinadas actividades, apure todo el conocimiento científico, haga las pruebas necesarias para conseguir que su actividad no produzca daños. Es decir, esto es una cuestión muy criticable. Yo, por supuesto, la he criticado en un artículo, en un trabajo que tuvo cierto impacto, en el que lo titulaba precisamente así, decía, la protección de la ignorancia. Claro, es que es un sistema con el cual se está protegiendo al que no sabe o al que no quiere saber. Es decir, yo no quiero saber lo que estoy haciendo. Cuanto más ignorante sea, más protegido estoy. Es decir, este es un tema
esto es un tema muy crítico que tiene muchas derivaciones, ¿no? Bien, y después hay finalmente la ley establece, y esto es muy importante, pues unas causas de exoneración según el tipo de entidad de que se trate. Es decir, la ley en otro anexo, es decir, porque aquí son muy importantes los anexos, distingue dos grupos de operadores industriales. Es decir, hay como dos listas de empresas que operan en los sectores industriales. Es decir, el anexo A, que son las empresas con bajo impacto ambiental, es decir, con bajo riesgo ambiental, y para las cuales se exige, para que se les imponga esta obligación de restaurar, de reparar los daños, se les exige que el daño haya sido por culpa o negligencia, es decir, un modelo de responsabilidad subjetiva, tradicional. Es decir, solo cuando estas empresas han actuado de una manera escasamente diligente son responsables y han de pagar los costes de la recuperación. Pero luego están las otras empresas que se sitúan en el anexo B, es decir, las empresas de mayor riesgo ambiental, los que podríamos decir los sospechosos habituales, ¿no? Es decir, los sospechosos habituales. Entonces, estas empresas del anexo B, digamos, son responsables con carácter objetivo, es decir, con independencia de si su conducta fue negligente o no, responderán siempre por los daños causados. Entonces, ¿qué ocurre finalmente entonces? Es decir, ¿a dónde nos lleva el modelo? Pues el modelo nos lleva a un sistema, ya en lo que son ya la reparación económica de los costes, en el cual pueden producirse dos alternativas, y solo dos. Es decir, hay unos daños que se han producido y hay unas obras que se han realizado para reparar esos daños. Hay unos costes. Es decir, eso ha costado tanto. Es decir, ha costado pues 30 millones o 200 millones de dólares. 200 millones de dólares han costado las obras. Entonces, ¿eso quién lo paga? Este es el gran tema. Entonces, si se ha dado con el causante, es decir, se ha identificado el causante y el causante no ha podido acogerse a ninguna de las cláusulas de exoneración, lo paga la empresa o la entidad causante del daño. ¿Qué pasa si son varias? Porque este problema también es significativo. Si hay varias entidades causantes, pues la responsabilidad, en contra de lo que es la evolución tradicional de la jurisprudencia en este ámbito, la responsabilidad no se declara con carácter solidario. Es decir, sino es una responsabilidad mancomunada. Cada una de ellas responde de su cuota. Aquí vemos una vez más, detrás de todo esto, ¿quién está? Las compañías de seguros. Es decir, una compañía de seguros no quiere para nada responsabilidad solidaria. Es decir, yo quiero pagar lo que tengo que pagar. Quiero pagar la responsabilidad de mi asegurado. Es decir, no quiero pagar la responsabilidad de los otros. Es decir, o sea que aquí se vuelve a dar más. Pero bueno, en cualquier caso, si se identifica un responsable o a varios responsables, ¿quiénes responden? Ellos. Y fundamentalmente también el seguro que tienen contratado, la cobertura que obligatoriamente tienen que contratar. Entonces, en la cobertura, el seguro que deben contratar, se fija la cuantía, es decir, la fijan los gobiernos en función del volumen de la compañía y del nivel de riesgo que tienen. En cualquier caso, es importante destacar que esa cobertura del seguro es la cobertura obligatoria, pero que no cubre necesariamente el monto total de la responsabilidad. Es decir, se puede declarar responsable y obligación de pagar daños superiores a aquellos de los que están asegurados. Es decir, hay una obligación de asegurar un mínimo, pero después la responsabilidad es ilimitada. ¿Y qué ocurre en el segundo supuesto? Es decir, la otra alternativa, es decir, se producen los daños, se reparan los daños, se generan unos gastos bueno, en el caso de la responsabilidad por particulares, por empresas, no solamente se prevé la creación de un fondo, es decir, que no solamente está la compañía que asegura singularmente a una empresa, sino que todas las compañías tienen la obligación de constituir un fondo
para hacer frente a responsabilidades superiores. ¿Qué ocurre si no se identifica el responsable? Pues si no se identifica el responsable, hay unos daños que ya se han producido y hay unos gastos que ya se han realizado. ¿Y eso finalmente quién lo paga? Pues eso al final va a pagar a un fondo ya público que deben constituir los estados y las administraciones para hacer frente a estas responsabilidades. Es decir, que el principio que los legisladores tan pomposamente invocaron de el que contamina paga, aquí se incumple en muchos casos. Es decir, el que contamina, si se le encuentra y si no se acoge a una causa de exoneración, paga. Pero el que contamina, si no se le encuentra, si no se le identifica o se acoge a una causa de exoneración, no paga él, sino que paga el común de la sociedad. Pues nada más y muchísimas gracias.